Si trabajas en un cementerio, hay una regla que nadie te dice el primer día. Nunca te quedes después de las 6 de la tarde. Yo tardé 3 años en entender por qué. Me llamo Daniel y llevo 5 años trabajando como encargado de mantenimiento en el cementerio municipal de Querétaro. Es un trabajo tranquilo, solitario, exactamente lo que necesitaba después de años lidiando con gente. Aquí solo estoy yo, las tumbas y el silencio. O eso creía. Todo comenzó un martes de marzo. Mi compañero Eduardo se enfermó y me tocó cerrar solo. No era gran cosa, solo asegurarme de que no quedara nadie adentro, cerrar los portones principales y activar las alarmas. Rutina simple. Serían las 6:15 cuando hice el último recorrido. Caminaba por el pasillo central cuando escuché pasos detrás de mí. Pasos firmes, como de botas de trabajo. Volteé, pensando que Eduardo había llegado después de todo, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío hasta donde alcanzaba la vista. Seguí caminando, y los pasos continuaron, al mismo ritmo que los míos. Cuando me detenía, se detenían. Cuando avanzaba, avanzaban. Me detuve por completo y grité: «El cementerio está cerrado. Tienen que salir». Nada. Solo el viento moviendo las flores marchitas. Los pasos se detuvieron también. Pensé que era el eco, aunque ese pasillo nunca había hecho eco antes. Llegué al portón, lo cerré con candado y me fui. Pero esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en esos pasos, en cómo se sincronizaban perfectamente con los míos, como si alguien caminara justo detrás, imitándome. Al día siguiente, Eduardo ya estaba de vuelta. Le conté lo que pasó, y se puso pálido. Me miró fijamente, y me preguntó: «¿Volteaste a ver las tumbas cuando escuchaste los pasos?». Le dije que no, que solo volteé hacia el pasillo. Eduardo suspiró aliviado. «Bien, no vuelvas a voltear hacia las tumbas si escuchas pasos después de las 6. Nunca». No le pregunté por qué. Su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Eduardo y yo cerrábamos juntos ahora. Nos turnábamos los recorridos y todo volvió a la normalidad. Hasta que un viernes me quedé revisando un problema con el sistema de riego. Eduardo ya se había ido. Eran las 6:30 cuando terminé. Guardé las herramientas y comencé a caminar hacia la salida. Los pasos volvieron. Esta vez sonaban más cerca, más pesados. Aceleré el paso y los pasos detrás de mí también se aceleraron. Mi respiración se volvió irregular. Sentía que algo caminaba justo detrás de mi nuca y entonces escuché una voz. Mi voz, susurrando las mismas palabras que yo estaba pensando. «No voltees, no voltees, no voltees». El aire se volvió espeso, como si caminara bajo el agua. Mis piernas temblaban, pero seguí avanzando. El portón estaba a 50 metros, 40, 30. Los pasos se detuvieron. Giré la cabeza apenas 1 centímetro, sin querer, por instinto, y lo vi en el reflejo de una ventana cercana. Una silueta oscura caminaba detrás de mí, pero no tenía forma definida. Era como humo denso, con vagos rasgos humanos, y donde deberían estar sus ojos, había 2 manchas más oscuras, mirándome fijamente. Corrí. No me importó parecer cobarde, no me importó nada. Corrí como no corría desde niño, y no paré hasta estar fuera del cementerio, con el portón cerrado entre esa cosa y yo. Me temblaban tanto las manos que tardé 3 intentos en meter la llave en el candado. Esa noche llamé a Eduardo. Le conté todo. Hubo un silencio largo del otro lado. Finalmente habló. «Te dije que no voltearas hacia las tumbas». «No hacia las tumbas, Daniel. Eso incluye reflejos, ventanas, charcos, cualquier cosa que te permita verlas, sin voltear directamente». Le pregunté qué era esa cosa. Eduardo suspiró. «Nadie lo sabe. Algunos lo llaman el acompañante. Otros dicen que es el guardián. Lo que sí sabemos es que aparece después de las 6, y camina con quien se queda solo. La mayoría de la gente que trabaja aquí lo ha escuchado, pero muy pocos lo han visto. Y los que lo han visto, ¿qué pasa con los que lo han visto?», pregunté. «Siguen trabajando aquí, pero ya no son los mismos. Es como si algo hubiera cambiado en ellos. Hay un señor, Don Refugio, que lleva 30 años aquí,
Él lo vio una vez hace 20 años. Desde entonces no habla con nadie. Solo hace su trabajo y se va. Pero si te fijas bien en sus ojos, verás que está esperando algo, como si supiera que algo va a pasar. A la mañana siguiente busqué a don Refugio. Quería preguntarle, necesitaba saber qué fue lo que vio. Lo encontré podando el césped en la sección antigua. Me acerqué y lo saludé. Él levantó la vista apenas un segundo. Me miró, y en ese instante lo vi. Ese vacío en sus ojos, como si mirara a través de mí hacia algo muy lejano. Don Refugio, yo quería preguntarle sobre. Comencé a decir. Él me interrumpió, sin levantar la vista de su trabajo. No preguntes. Mientras menos sepas, mejor. Su voz sonaba cansada, gastada. Solo te voy a decir una cosa. Cuando lo veas, no corras. Si corres, te persigue. Y si te persigue, no para. Pero yo ya corrí, le dije con la voz quebrada. Don Refugio dejó de podar. Se quedó inmóvil unos segundos. Luego negó con la cabeza lentamente. Entonces ya es tarde. Ahora solo te queda aceptarlo. Va a estar ahí. Cada vez que cierres. Cada vez que te quedes solo. Ya te marcó. Pasé los siguientes días evitando quedarme tarde. Me aseguraba de salir antes de las 6 sin falta. Pero hace 2 semanas, tuve que quedarme de nuevo. Una tubería reventó en la sección antigua y no podía dejarla así toda la noche. Eduardo se ofreció a quedarse conmigo, pero le dije que no, que sería rápido. Terminé a las 7:15. Ya estaba oscureciendo. Caminé hacia la salida tratando de no pensar, de no escuchar. Pero los pasos estaban ahí de nuevo, esta vez más cerca que nunca. Podía sentir el frío emanando de lo que fuera que caminaba detrás de mí. Y entonces pasó algo nuevo. Los pasos se adelantaron. Escuché cómo pasaban a mi lado y se detenían frente a mí, en el pasillo vacío, bloqueando mi camino. Me quedé paralizado. No podía avanzar, no podía retroceder. El frío era insoportable ahora, como si estuviera dentro de un congelador. Y entonces escuché el sonido. Un sonido que no puedo describir bien, como respiración, pero no humana. Era rasposa, húmeda, profunda, como si viniera de un lugar muy lejano y muy oscuro. Cerré los ojos, no sabía qué más hacer, y comencé a rezar. No soy religioso, no he ido a misa en años, pero en ese momento las palabras salieron solas. Un Padre Nuestro que mi abuela me enseñó de niño. El frío comenzó a disiparse. La respiración se alejó. Los pasos retrocedieron lentamente hasta desaparecer. Abrí los ojos. El pasillo estaba vacío de nuevo. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Esa fue la última vez que me quedé después de las 6. Ahora me aseguro de terminar todo mi trabajo antes de esa hora. Eduardo y yo tenemos un acuerdo tácito. Si uno tiene que quedarse, el otro se queda también, sin excepciones. Pero lo peor no son los pasos. Lo peor es que desde esa noche, a veces, cuando paso frente a ciertas tumbas durante el día, siento que algo me observa, como si lo que sea que camina después de las 6 ahora supiera quién soy, como si me estuviera esperando. Y hay algo más, algo que no le he contado, ni a Eduardo. Hace 3 noches, desperté a las 3 de la mañana, con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama, en mi casa. A kilómetros del cementerio, sentí ese mismo frío, esa misma presencia densa, y escuché, muy bajito, el sonido de pasos, caminando en círculos alrededor de mi cama. No me moví, no abrí los ojos, solo esperé a que amaneciera. Ahora duermo con la luz encendida. Y cada noche, a las 3 de la mañana, los escucho, los pasos, dando vueltas, esperando. A veces se detienen justo al lado de mi cabeza. Puedo sentir el peso de algo inclinándose sobre mí. Y cuando eso pasa, el aire se llena de ese olor, a tierra húmeda, a flores muertas, al interior de las tumbas. Mi esposa me pregunta por qué ya no duermo bien, por qué me despierto sudando, por qué insisto en dejar todas las luces encendidas. No sé cómo explicarle que algo me siguió desde el cementerio, que cada noche está más cerca, que siento que está esperando el momento adecuado. Don Refugio tenía razón.
Una vez que te marca, no te suelta. Y lo peor es que ahora, cuando trabajo durante el día, a veces veo a don Refugio mirando hacia mi casa en la distancia. Solo mirando, como si supiera exactamente lo que me está pasando, como si él también lo hubiera vivido, como si estuviera esperando a ver cuánto tiempo más aguanto antes de convertirme en lo mismo que él, alguien vacío, alguien que solo espera su turno. Esta mañana encontré algo en mi buzón, un sobre sin remitente. Adentro había una foto vieja del cementerio, en blanco y negro, tomada hace décadas según la calidad. En la foto hay un hombre parado frente al portón principal, dándome la espalda, pero en su sombra, proyectada en el suelo, se ve claramente su rostro volteando hacia la cámara, y ese rostro soy yo. Pero después de todo lo que me pasó, descubrí algo peor que ser perseguido por pasos en la oscuridad, porque en otros cementerios no solo caminan contigo, también llevan un registro, un archivo que decide quién sigue. Y cuando tu nombre aparece ahí, ya no importa si corres o rezas, si crees que lo mío fue aterrador, espera a escuchar lo que encontró Gabriela en la oficina del Panteón Jardín en Guadalajara. Tal vez, después de oírlo, entiendas que hay cosas que no solo te siguen, te anotan. Sigue escuchando. Hay un archivo en la oficina del cementerio que nadie quiere abrir. Se llama Registro Nocturno, y lleva ahí desde antes de que yo llegara. Tardé 2 años en entender qué contiene realmente. Trabajo como administradora del Panteón Jardín en Guadalajara. Mi nombre es Gabriela y llevo 8 años en este puesto. Es un trabajo de oficina principalmente. Manejo los registros de inhumaciones, coordino los servicios funerarios, atiendo a las familias. Nada del otro mundo. Hasta que encontré ese archivo. Fue durante un inventario general que mi jefa anterior, la señora Mendoza, me pidió hacer antes de jubilarse. Me dio las llaves de todos los archiveros y me dijo que revisara cada expediente, cada carpeta, todo excepto una. El cajón inferior derecho del archivero gris no lo abras. No necesitas ver eso, me dijo con una seriedad que no le conocía. Obvio que lo abrí. Fue lo primero que hice cuando ella se jubiló y me quedé sola en la oficina. Adentro había una sola carpeta vieja, café, con las esquinas deshilachadas. La etiqueta decía, Registro Nocturno 1987, presente. La abrí. Adentro, había páginas y páginas escritas a mano con diferentes letras. Cada página tenía una fecha, una hora y una lista de nombres. Algunos nombres estaban tachados, otros tenían una marca de verificación al lado. No entendía qué significaba. Busqué la fecha más reciente. Era de 3 meses atrás, justo antes de que la señora Mendoza se jubilara. La letra era de ella. Reconocí su caligrafía. Había 5 nombres en la lista. 4 estaban tachados. 1 no. El nombre sin tachar era Gabriela Fuentes. Mi nombre. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Revisé las páginas anteriores con manos temblorosas. Encontré más listas, más nombres. Y entonces vi un patrón. Los nombres tachados tenían fechas al lado. Fechas de defunción. Busqué algunos en nuestro sistema. Todos habían sido enterrados en nuestro cementerio, pero los nombres sin tachar eran diferentes. Algunos aparecían en múltiples listas a lo largo de los años, como si alguien los estuviera esperando. Cerré la carpeta, la guardé, no le dije nada a nadie, pero esa noche no pude dormir. ¿Por qué estaba mi nombre en esa lista? ¿Quién la había escrito? ¿Qué significaba que no estuviera tachado? A la mañana siguiente llamé a la señora Mendoza. Me costó trabajo localizarla. Había cambiado su número. Cuando por fin contestó y le dije quién era, hubo un silencio largo. «¿Encontraste el registro?», dijo. No era una pregunta. Sí. Mi nombre está ahí. ¿Por qué está mi nombre ahí? Otro silencio. Luego un suspiro. ¿Por qué los viste? La noche del inventario. Te quedaste hasta tarde, ¿verdad? Pasadas las 8 de la noche. Tenía razón. Me había quedado hasta las 9, terminando el papeleo. ¿Qué tiene que ver eso? Gabriela, escúchame bien. Cada persona que trabaja en ese cementerio y se queda después de las 8 de la noche los ve. Aparecen en los pasillos, entre las tumbas. Son visitantes, pero no vienen a visitar a los muertos. Vienen a elegir a los siguientes.
¿Elegir a los siguientes para qué? Pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Para llevarlos. El registro es una manera de llevar el control, de saber quién ha sido marcado. Los nombres tachados son los que ya se llevaron. Los que no están tachados son los que están esperando. Le dije que eso era absurdo, que no creía en esas cosas. Ella solo respondió, no tienes que creer, solo tienes que recordar. Nunca te quedes después de las 8, y si alguna vez ves a alguien caminando por el cementerio cuando sabes que no debería haber nadie, no le hables, no le mires a los ojos, solo vete. Colgué. Decidí que era una jubilada supersticiosa y que el registro era algún tipo de tradición tonta entre los trabajadores. Seguí con mi vida normal. Hasta hace 2 semanas. Tuve que quedarme tarde por un funeral que se retrasó. Los familiares no se iban, seguían en la tumba despidiéndose. Yo no podía cerrar hasta que se fueran. Eran las 8:30 cuando por fin salieron. Comencé a hacer mi recorrido final para asegurarme de que no quedara nadie. Caminaba por el pasillo de la sección nueva cuando vi a alguien al final. Una mujer de espaldas, mirando una tumba. Llevaba un vestido negro y el cabello recogido. Me acerqué. Disculpe, señora, el cementerio está cerrado. Tiene que salir. Ella no se movió. No volteó. Solo siguió mirando la lápida. Señora, por favor, tengo que cerrar, insistí, acercándome más. Entonces ella habló, pero su voz no venía de donde estaba parada. Venía de atrás de mí. ¿Ya revisaste tu nombre en el registro? Me congelé. Giré lentamente. No había nadie detrás de mí. Volteé hacia donde estaba la mujer. Tampoco había nadie. El pasillo estaba vacío. Corrí a la oficina. Saqué el registro con manos temblorosas. Busqué la página más reciente. Había una nueva entrada. Esa misma noche. Mi letra, pero yo no había escrito nada. Y decía, 8:45 de la tarde, Gabriela Fuentes. Confirmado. ¿Confirmado qué? Los siguientes días fueron normales. Pero empecé a notar cosas, pequeñas cosas. Cuando llegaba por las mañanas, a veces había huellas de zapatos en el polvo de la oficina. Huellas que no eran mías. Huellas que venían de la puerta, pasaban frente a mi escritorio y terminaban en el archivero gris. Instalé una cámara de seguridad apuntando a mi escritorio. No le dije a nadie. Solo quería saber si alguien estaba entrando por las noches. Una semana después, revisé la grabación. Lo que vi me quitó el sueño para siempre. A las 3:33 de la madrugada, la puerta de la oficina se abre sola. Entra alguien, una figura. Pero la cámara no la enfoca bien, como si hubiera interferencia. La figura camina hacia mi escritorio, se sienta en mi silla y se queda ahí, inmóvil, durante horas, solo sentada, mirando hacia la cámara. A las 6 de la mañana, justo antes de que yo llegue, se levanta, camina hacia el archivero gris, lo abre y desaparece dentro de él, como si el archivero fuera una puerta. Borré la grabación, quité la cámara, no quiero saber más, pero el registro sigue ahí, y mi nombre sigue sin ser tachado. Cada mañana lo reviso, y cada mañana aparece una nueva fecha, una cuenta regresiva. Hoy abrí el registro y encontré algo nuevo. Al lado de mi nombre hay un número, 7. Ayer era 8, antier era 9. No sé qué pasa cuando llegue a 0. Pero sea lo que sea, tengo menos de una semana para averiguarlo. Hablé con el velador nocturno, don Mario. Le pregunté si alguna vez había visto algo extraño. Él me miró con lástima. «Usted también está en el registro, ¿verdad?» Asentí. Él suspiró. «Todos los que trabajamos aquí pasamos por lo mismo. Algunos duran años antes de que su número llegue a 0, otros solo semanas. Depende de qué tan seguido te quedes después de las 8. Cada noche que te quedas, el número baja más rápido». «¿Y qué pasa cuando llega a 0?» Pregunté. Don Mario no respondió, solo señaló hacia la sección antigua del cementerio. «¿Ve esa tumba sin nombre? La que está sola, lejos de todas las demás. La que nunca tiene flores, pero siempre está limpia. La conocía, siempre me había parecido extraña. Sí, ¿qué con ella? Esa tumba está reservada para el siguiente nombre que se tache del registro». Sentí náuseas, pero
Pero yo estoy viva. No voy a morir. Don Mario me miró con esos ojos cansados que ya le había visto a otros trabajadores viejos del cementerio. No tiene que morir para que la entierren, señorita Gabriela. Solo tiene que desaparecer. Eso fue hace 3 días. El número ahora es 4. He estado buscando otra forma. Revisé todos los registros anteriores. Encontré un patrón. Hay nombres que se repiten. Personas que estuvieron en el registro. Su número llegó a 0, pero no fueron tachados. En su lugar, hay una nota al lado. Transferido. Busqué algunos de esos nombres. Todos renunciaron al cementerio justo antes de que su número llegara a 0. Todos se mudaron de ciudad. Y según pude rastrear, todos siguen vivos. Hay una salida. Renunciar. Irme. No volver nunca. Pero cuando fui a escribir mi carta de renuncia, encontré una nueva entrada en el registro, con mi letra, que decía: si renuncias, el número llega a 0 inmediatamente. No escribí eso. No estuve en la oficina anoche. Pero está ahí, con mi letra, como si alguien estuviera usando mi mano mientras duermo. Anoche desperté con tierra bajo mis uñas, tierra húmeda, oscura, como la de las tumbas recién abiertas, y mis zapatos estaban junto a la cama, sucios, con pasto del cementerio pegado en las suelas. No recuerdo haber salido de mi casa. El número hoy es 3. Tengo 3 días, y no sé si renunciar me salvará o solo acelerará lo inevitable. Lo único que sé es que cada noche me despierto en lugares diferentes de mi casa. Anoche fue la cocina, antier el pasillo, y siempre tengo tierra bajo las uñas, como si estuviera cavando algo durante el sueño, como si estuviera preparando mi propio lugar. Esta mañana revisé mi teléfono. Había fotos que no recordaba haber tomado. Fotos de la tumba sin nombre, tomadas desde diferentes ángulos. En una de ellas, se ve claramente una pala recargada en la lápida. Mi pala del jardín de mi casa. ¿Cuándo la llevé ahí? ¿Por qué no lo recuerdo? Y en la última foto, tomada anoche a las 3:33 de la mañana según la hora del archivo, se ve algo más. La tumba está abierta, y dentro hay algo. Un bulto envuelto en sábanas blancas, del tamaño exacto de una persona, del tamaño exacto de mí. Si mi nombre está contado hacia atrás en un registro que nadie debería abrir, hay quienes ni siquiera tienen ese aviso. Personas que enfrentan algo peor. Una prueba directa. Una trampa que ocurre justo en el último entierro del día. Y cuando fallas, no hay números ni advertencias, solo una tumba esperando tu turno. Lo que le pasó a Roberto en el Panteón Civil de Monterrey hace que mi historia parezca una advertencia suave. Si quieres saber qué ocurre cuando el cementerio deja de marcarte y decide reclamarse, no te vayas. Lo siguiente es aún más oscuro. Soy sepulturero en el Panteón Civil de Monterrey. Me llamo Roberto y llevo 12 años cavando tumbas. Es un trabajo duro, solitario, pero honesto. O eso pensaba hasta hace 6 meses, cuando me tocó el turno del último entierro del día. En el cementerio hay una regla no escrita. El último entierro del día siempre es el más difícil, no físicamente, sino porque algo pasa cuando entierras al último difunto después de las 5 de la tarde. Algo que los sepultureros viejos conocen, pero nadie habla de ello abiertamente. Mi compañero Esteban me lo advirtió mi primer día. Si te toca el último entierro, hazlo rápido. Tapa la tumba, reza un Padre Nuestro y vete. No te quedes mirando. No escuches si oyes algo, solo vete. Durante años, seguí ese consejo, sin cuestionarlo, hasta que un día de noviembre, me tocó un entierro que cambió todo. Era un ataúd pequeño, demasiado pequeño. Mi supervisor me dijo que era un adolescente de 17 años. Accidente automovilístico. La familia estaba destrozada. El funeral se retrasó porque la madre no quería dejar ir a su hijo. Tuvimos que esperar hasta que lograron calmarla. Eran las 6 de la tarde cuando finalmente bajamos el ataúd. Ya estaba oscureciendo. La familia se despidió y se fue. Me quedé solo con mi pala, comenzando a echar tierra. Entonces lo escuché. Un golpe, desde adentro del ataúd. Me detuve. Silencio. Seguí echando tierra. Otro golpe, más fuerte.
Es el asentamiento del ataúd, me dije. Es normal. Pasa todo el tiempo, pero los golpes continuaron. Rítmicos, insistentes, como si alguien estuviera golpeando la tapa desde adentro, como si alguien quisiera salir. Dejé caer la pala. Me acerqué al borde de la tumba. Los golpes se intensificaron, y entonces escuché la voz. Una voz de adolescente, ahogada, desesperada. Ayuda. Por favor. No puedo respirar. Mi corazón se detuvo. Salté a la tumba sin pensar. Comencé a quitar la tierra que ya había echado sobre el ataúd. Mis manos temblaban. Los golpes eran cada vez más fuertes, más desesperados. Ya voy. Aguanta. Ya voy. Repetía entre jadeos mientras cavaba con las manos. Y entonces alguien me jaló de la camisa con fuerza, sacándome de la tumba. Era Esteban. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de miedo. ¿Qué haces? ¿Estás loco?, me gritó. Está vivo, Esteban. Está vivo ahí adentro, escucha. Ambos nos quedamos en silencio. No había golpes. No había voz. Solo el viento moviendo las hojas secas. No hay nadie vivo ahí adentro, Roberto. Está muerto. Lleva muerto desde hace 2 días. Pero yo escuché. Todos escuchamos. Me interrumpió. Por eso nadie hace el último entierro solo. Por eso te dije que te fueras rápido. Ellos prueban para ver si caes. Si te metes a la tumba, si intentas abrir el ataúd, te quedas ahí. ¿Quedarme? ¿Qué significa quedarme? Esteban no respondió. Solo me arrastró lejos de la tumba. Me obligó a subir al camión. Manejó en silencio hasta la salida del cementerio. Cuando llegamos a la reja, finalmente habló. Hubo otro sepulturero hace 10 años. Se llamaba Martín. Era joven, como tú. Le tocó el último entierro. Era el ataúd de una niña. Escuchó llorar desde adentro. Se metió a la tumba para abrirlo. Lo encontramos a la mañana siguiente. Seguía en la tumba, abrazando el ataúd. Muerto. Los médicos dijeron que fue un infarto. Pero sus ojos, estaban abiertos. Y tenía las uñas destrozadas de tanto arañar la tapa del ataúd. Desde adentro, me quedé callado. Esteban continuó. Lo que sea que pase en ese último entierro, lo que sea que escuches, no es real. Es una trampa. Y si caes, te conviertes en el siguiente. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz. Ayuda. Por favor. No puedo respirar. Pasaron semanas. Evité los últimos entierros. Siempre me las arreglaba para terminar temprano, para que le tocara a otro. Pero hace un mes no tuve opción. Esteban se fue de viaje. Los otros sepultureros estaban ocupados. Me tocó a mí. Era el funeral de una mujer mayor. Murió de causas naturales. El entierro fue tranquilo, sin complicaciones. La familia se despidió rápido. Eran las 5:15 cuando empecé a echar tierra. No escuché golpes esta vez, pero sentí algo diferente. Una presencia, como si alguien estuviera parado detrás de mí, mirándome trabajar. Giré varias veces. No había nadie. Seguí trabajando. Más rápido. Quería terminar e irme. Pero entonces la pala se atoró en algo. Jalé con fuerza. No salía. Jalé más fuerte. La pala se liberó de repente y caí de espaldas. Cuando me levanté y miré la tumba, vi algo que me heló la sangre. En la tierra recién echada había una marca, una huella de mano, como si alguien hubiera puesto la palma contra la tierra desde abajo, como si alguien estuviera tratando de salir. Me alejé lentamente de la tumba. La huella seguía ahí, y entonces apareció otra al lado, y otra, como si algo estuviera arrastrándose hacia arriba, empujando la tierra. Corrí. Dejé la pala, dejé todo, corrí hacia la camioneta, y no paré hasta estar fuera del cementerio. Le hablé a mi supervisor. Le dije que me había sentido mal, que había dejado el trabajo a medias. Él suspiró. Era el último entierro del día. Sí. ¿Viste algo? No sabía si decirle. Finalmente asentí. Huellas de manos, en la tierra, como si algo estuviera saliendo. Mi supervisor se quedó callado un momento. Luego dijo, mañana termina el trabajo.
Y de ahora en adelante, nunca hagas el último entierro solo. ¿Entendido? A la mañana siguiente regresé con 2 compañeros más. La tumba estaba tal como la había dejado, a medias, pero las huellas ya no estaban. Terminamos en silencio. Ninguno dijo nada, pero desde ese día, algo cambió. Empecé a ver cosas, pequeñas cosas. Cuando paso junto a ciertas tumbas, veo movimiento con el rabillo del ojo, como si alguien se asomara desde la tierra y volviera a esconderse. Cuando trabajo solo en alguna sección alejada, escucho pasos hundiéndose en la tierra blanda, pasos que vienen desde abajo, y lo peor son las noches. Porque ahora, cuando estoy en mi casa, a veces despierto con el sabor de tierra en la boca, como si hubiera estado comiendo tierra mientras dormía. Mis sábanas amanecen sucias, mis manos tienen tierra bajo las uñas, y una mañana desperté en mi jardín, acostado boca arriba en un rectángulo de tierra removida, exactamente del tamaño de una tumba. Mi esposa encontró fotografías. No sé quién las tomó, ni cuándo, pero son de mí, dormido en diferentes posiciones, siempre con tierra alrededor, como si alguien estuviera midiendo, como si alguien estuviera planeando dónde colocarme exactamente. Hace una semana, me tocó otro último entierro. Ya no puedo evitarlos. Es como si el destino me estuviera forzando. Era un hombre de mediana edad. Muerte súbita. Empecé a echar tierra. Esta vez no escuché golpes, no vi huellas, pero cuando terminé y me alejé de la tumba, noté algo grabado en la lápida, algo que no estaba ahí cuando llegué. Un nombre. Mi nombre, pero debajo de mi nombre había una fecha de defunción, una fecha futura. De dentro de 3 días, le tomé una foto, llamé a mi supervisor. Cuando llegó, el nombre ya no estaba. La lápida estaba limpia, solo con el nombre del difunto que acabábamos de enterrar. ¿Viste mi nombre?, le pregunté mostrándole la foto. Él miró la imagen. Su rostro se puso serio. Roberto, necesito que entiendas algo. El último entierro del día no es solo una superstición. Es una prueba. Si fallas, si caes en la trampa, ellos te reclaman. Y una vez que te reclaman, solo es cuestión de tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que te conviertas en el siguiente último entierro. Hoy es el día que apareció en esa lápida. He estado en mi casa todo el día. No he ido a trabajar. No he salido. Cerré todas las puertas, todas las ventanas, pero hace una hora encontré algo en mi patio trasero, un hoyo, rectangular, profundo, exactamente del tamaño de una tumba. No lo cavé yo. Estuve adentro de la casa todo el día. Mi esposa tampoco lo hizo, pero está ahí. Y adentro del hoyo hay algo. Una pala. Mi pala. La que dejé en el cementerio hace semanas. Y grabado en el mango de la pala hay un mensaje. Tu turno. Son las 5 de la tarde. La hora del último entierro. Y aunque estoy en mi casa, aunque estoy a kilómetros del cementerio, puedo escucharlos. Los golpes. Desde abajo de mi casa. Desde abajo de mis pies. Como si algo estuviera cavando hacia arriba, como si algo estuviera viniendo a reclamarme. Mi esposa no escucha nada. Me mira preocupada. Dice que me veo enfermo, que debería descansar. Pero yo sé lo que viene. Sé que cuando caiga la noche, cuando sean las 6 de la tarde, va a pasar algo. Algo inevitable, porque los últimos entierros del día siempre terminan. Siempre se completan. Y si el difunto no está en el cementerio, entonces el cementerio viene por él. Los golpes son más fuertes ahora. El piso está temblando. Mi esposa por fin los escucha. Está gritando. Pero yo solo puedo mirar el reloj. 5:45 de la tarde. Faltan 15 minutos. Acabo de mirar por la ventana. Hay gente afuera, parada en silencio frente a mi casa, vestidos de negro, como si estuvieran en un funeral. Reconozco algunas caras. Son personas que he enterrado, personas que llevan años muertas. Y todos me están mirando, esperando. El reloj marca 5:50. 10 minutos. Mi esposa está llorando, jalándome del brazo, pidiéndome que salgamos. Pero yo sé que no hay salida. No para mí, porque en el fondo siempre lo supe. Desde el día que intenté abrir ese ataúd,
Desde el día que escuché esa voz pidiendo ayuda, y casi caí en la trampa, casi, pero casi es suficiente para ellos. El hoyo en mi patio se está llenando, no con tierra, con oscuridad. Una oscuridad espesa que se mueve como si estuviera viva. Y de esa oscuridad salen manos, docenas de manos, saliendo de la tierra, buscándome. 5:55 de la tarde. 5 minutos. Esta es mi última entrada, mi último testimonio. Si alguien encuentra esto, si alguien trabaja en un cementerio, por favor, nunca hagas el último entierro del día solo. Y si escuchas algo desde adentro del ataúd, no importa qué tan real suene, no importa cuánto te supliquen, no abras. Solo vete, porque una vez que caes, una vez que intentas ayudar, ya no hay vuelta atrás. El reloj marca 6 de la tarde. Las manos han salido completamente del hoyo. Y ahora vienen hacia la casa. Mi esposa se desmayó del terror. Yo solo puedo esperar, esperar mi turno, esperar el último entierro. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.